Buenos días, voy a empezar entonces la presentación del libro de La Vorágine. Voy a grabar esta presentación para después subirla al canal de YouTube donde tengo las clases. Por favor, tomen nota de las dudas que vayan surgiendo y cuando les avise que terminó la grabación, pues nada, comenzamos a hablar, ¿está claro? Sí, pro. Listo. Buenos días. Entonces, para iniciar la presentación de este libro de José Eustacio Rivera, principal libro, pues, que conocemos, no que conocemos, el libro que concebimos como la principal obra de su trabajo, pues básicamente voy a hacer una lectura rigurosa de la edición del libro que se publicó dentro de la colección de la Biblioteca Ayacucho, que como ya les comentaba, pues abarcaba o hacía parte más bien de un proyecto en el cual se buscaba editar lo más reconocido de la producción literaria en el subcontinente latinoamericano, dentro del cual cosa nada extraña teniendo en cuenta sobre todo como las condiciones de formación del contexto intelectual de lo que fue la Nueva Granada y lo que ahora es Colombia. Nada raro que ahí haya pocos autores, digamos que para tener esto en cuenta no tanto como un trauma de qué mierda haber nacido en Colombia, país mal administrado por unas élites eh, egoístas, carroñeras y parásitas, más que llegar a esa conclusión que es muy rápida y que no es falsa, les pediría porfa que tuvieran en cuenta como que se plantearan de manera amplia un contexto de existencia de esta nación. Es decir, Colombia no, lo que hoy conocemos, la nación, la comunidad que hoy conocemos como Colombia o República de Colombia incluso, obedece a unas condiciones de formación bastante, que no bastante, unas condiciones de formación que derivaron en procesos como, por ejemplo, el hecho de que nuestra producción intelectual sea poco destacable a nivel internacional, por otro lado que sea sobre todo derivativa, como que es muy difícil que en un contexto como este encontremos producción de conocimiento inédito, de conocimiento original o novedoso. Bueno, a no ser que nos llamen, que llamen a nuestros compatriotas a delinquir o a ser corruptos, creo que ahí sí se nota como que el país es vanguardia, pero a un nivel de producción intelectual no. Entonces, ¿por qué no? Una de las razones que es hacia la que yo me inclino tiene que ver con la manera en que se concibieron los procesos de formación, de educación y de cualificación de los integrantes de esta comunidad, sobre todo porque, por un lado, estábamos cagados, es decir, la iglesia se encargó de monopolizar los procesos de cualificación de las grandes masas y con el agua lejos, el gobierno durante todo el proceso de consolidación de la República, el gobierno siempre mantuvo una relación bastante cobarde con la iglesia respecto a la posibilidad de oponerse al hecho de que la iglesia administrara los procesos de formación o incluso nada, se los retirara para que fuera el gobierno el que se encargara de formar al tipo de ciudadanía que requería. Entonces, digamos que la relación cobarde de los gobiernos de la República de Colombia después de la independencia de en adelante hasta hoy, hasta el último segundo que acabo de hablar, es muy similar en términos de
El arrodillamiento de los gobiernos colombianos con la iglesia es muy similar a la que hoy en día mantienen los gobiernos colombianos con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, las élites administrativas se relacionan con un poder hegemónico exterior, bajando la cabeza, poniéndose de rodillas y por favor sumen todas las metáforas de sumisión que quieran para evitarse problemas. En este sentido, la educación nuestra es una educación, sobre todo la básica, es una educación encaminada a que obedezcamos más que aprendamos. En ese sentido, entonces, cuando ustedes se comparan y cuando ustedes comparan la producción, el reconocimiento internacional que tiene la producción intelectual de este país, van a notar que en múltiples niveles es inexistente o nos ven como, o no nos ven, no, sí, no nos ven o nos ven como, ya llegaron los colombianos, ¿qué traerá? ¿A quién robará? ¿A quién le va a quitar el puesto? Etcétera. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, aparecen autores y obras como la que me va a servir como eje para esta clase, que es la vorágine. Digamos que en el prólogo que va a presentar, que me llama la atención el apellido del autor del prólogo, Juan Lovelock, Juan Amor Suertudo, no sé. En ese prólogo hay una lectura bastante atenta a la manera en que la vorágine aparece como un fruto extraño dentro de la cultura intelectual de Colombia, como un fruto extraño y bastante atractivo producido por una persona joven, y aquí tienen que poner ese joven entre comillas respecto a la manera en que se concibe la madurez intelectual de un autor. En ese sentido, José Eustacio Rivera escribió el libro eh, antes de llegar a los 40 años y ya con este libro se consagró, es decir, lo hizo muy pronto en su carrera. Reitero esta comparación, pues porque esa lectura en el caso de ustedes ya resulta extraña, es decir, una persona de 40 años perfectamente podría ser parte de la generación de sus padres, por lo tanto ya hace parte de los viejos. Sin embargo, dentro de un contexto como el de la producción intelectual, esta edad viene a ser reconocida como ni siquiera la mitad de vida, sino una edad en la cual la persona ha llegado a madurar ciertas perspectivas eh, sobre la interpretación del mundo y de la naturaleza que tiene al frente y puede hacerse responsable de algunas ideas que consideraría propias. En el caso de ustedes ese proceso está más acelerado y en el caso de ustedes uno puede encontrar, sobre todo en el caso de artistas visuales, pero para concentrarnos pues en nuestra área, en su área de formación, uno puede encontrar artistas visuales que realizan sus obras maestras entre los 22 y los 30 años, mucho más jóvenes que José Eustacio Rivera, y también en ese sentido respecto a esa comprensión de desarrollo de profesional y comparación con lo genealógico, ustedes van a enfrentar el hecho de que si realizan una obra significativa o una propuesta que se pueda considerar obra maestra, eh, muy jóvenes, van a tener el peso de, bueno, saber cómo responder a ese fenómeno donde se destacaron y cómo responder al fenómeno de atención que el público va a tener respecto a ustedes, cómo van a responder ustedes respecto a las propias metas que se vayan poniendo a lo largo de su vida y en muchos casos cómo van a responder a esas metas intentando zafarse de ellas. Es decir, para resolver en muchos casos que un artista visual desarrolle una obra significativa muy joven puede significarle una cárcel y una condena respecto al hecho de que se le va a obligar, y esa es una lectura netamente modernista que ha causado gravísimo daño en la configuración de cierta historia del arte. Se le va a obligar a que ese artista no salga del estilo adquirido, y por otro lado, cuando el artista quiera liberarse del tipo de técnica, del tipo de procedimiento, del tipo de temática con que ha trabajado, se le va a exigir, se le va a conminar a que no salga de él porque
es lo que se espera de él dependiendo de la obra maestra que realizó en su juventud, de los alcances que logró con esta obra e incluso de las expectativas comerciales que pueden abrigarse que pueden medrar a su alrededor. Sin embargo, a pesar de esto, digamos que la orientación moderna de la producción intelectual, sobre todo en el siglo XX, lo que más hacían para el caso de las artes visuales, la música y la literatura, si solo me quiero quedar ahí, podemos abarcar teatro, la búsqueda de los artistas era sobre todo eso, lograr el estilo, lograr unas señas que pudieran identificar su trabajo y a partir de ahí considerar que alcanzaron una meta, alcanzaron una cumbre y a partir de ahí realizar una carrera donde quienes los miraríamos después, diríamos, de la cual no pudieron salir. En nuestro caso, quien escribió esa historia del arte, sobre todo, fue la crítica argentina Marta Traba, y los sujetos que ella avaló resultaron tan potentes como figuras casi como unidades de medida de lo que debería ser un artista y lo que debería hacer un artista que aún hoy la seguimos. Es decir, los artistas promovidos por Marta Traba dentro de su lectura moderna de adquisición del estilo, búsqueda y logro, búsqueda y consecución de la modernidad, esos sujetos aún hoy permanecen nuestro, en nuestro panorama cultural como modelos a seguir. Modelos criticables, modelos desdeñables, modelos superados, pero que, y aquí viene como un elemento de refuerzo, pero que gracias sobre todo al impulso de las cajas de resonancia de la industria cultural que aquí vendrían a ser los más mierda generalistas, en nuestro caso canales privados sobre todo, gracias a la resonancia que producen esos medios, pues nada, esos nombres de esos sujetos que son reconocidos como, entre comillas, maestros, se perpetúan a lo largo de la historia, por lo menos a lo largo de esta historia intelectual que estoy tratando de marcar, y logran, me parece a mí de manera bastante nociva, logran influenciar generaciones más jóvenes respecto a la identificación de valores de reconocimiento respecto a el modo de ser y el modo de aparecer del artista. Por ejemplo, el artista visual consagrado, eso es una unidad de medida, el artista visual consagrado es un artista que vende en el exterior bastante, que vende, vende su obra. Segundo, es una persona que vende bastante caro su obra aquí en el mercado interno o en el externo, no importa. Tercero, que es reconocido internacionalmente. Cuarto, que en algunos, no, sí, en algunos momentos respecto a ese reconocimiento internacional obtiene la validación dentro de los medios generalistas recibiendo entrevistas y cubrimiento respecto a la proeza de haber mostrado su obra fuera de Colombia. Y quinto, es una persona sobre la cual no hay estudios críticos y esta es la parte más preocupante. Miren ustedes, porfa, si quieren, en lo personal me parece bastante aburrido, pero seguramente les va a tocar hacerlo, si no para esta clase, si podrán hacerlo para sus clases de historia de arte colombiano. Busquen porfa tesis críticas respecto a las obras de Fernando Botero, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, o en el caso de maestras más cercanas, obras críticas que valoren de una manera, que relativicen, perdón, la valoración de obras como por ejemplo la de Doris Salcedo o Beatriz González. Ustedes van a encontrar que hay una gran cantidad de literatura producida alrededor de estas autoras y estos autores. Esa gran cantidad de literatura producida alrededor de ellos, sobre todo es encomiástica, sobre todo se les valora como sujetos de grandes proezas. Esta literatura también les va a valorar sobre todo a través de la interpretación disciplinaria. Este artista es la técnica, perdón, este artista se valora por la técnica que se le da, a través de la cual obtiene mayor reconocimiento. Entonces, el
autor moderno es valorado por lo que hace con cierta técnica, Botero pintor, Doris Salcedo escultora, Beatriz González pintora, Ramírez Villamizar escultor, llegando a omitirse de manera artificial el hecho de que esa persona produzca intelectualmente de manera destacable en otras áreas. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes mirasen la trayectoria de una artista como Beatriz González, van a notar que en exposiciones y revisiones que se han hecho sobre su trabajo, incluso internacionalmente, esta autora sobre todo es interpretada como pintora, sobre todo como pintora, casi que es un equivalente que se hace casi irrefutable. Beatriz González igual pintora, que en términos de el análisis de la procedencia de sus imágenes viene a ser reconocida como Beatriz González, igual pintora que se apropia de imágenes de prensa. Y con esos membretes que se le asignan a la autora, listo, ya se da por entendido su trabajo. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran, desde la distancia generacional que tienen, si ustedes quisieran analizar la obra de Beatriz González como historiadora del arte, tendrían muchísimo trabajo para hacer para construir un canon de valoración de esta autora, o si ustedes quisieran analizar la obra de Beatriz González como crítica de arte, tendrían otra vía, pero dentro de esta interpretación de historia del arte donde el artista es su técnica, deberían superar el hecho o explicar el hecho de por qué no van a trabajar con la labor de Beatriz González como pintora, sino van a hacer otro tipo de exploración. Digamos que en ese sentido, la cárcel del estilo puede derivar también en encarcelamientos historiográficos donde la persona queda condenada, el autor, la autora va a quedar condenada a una sola interpretación respecto a su trabajo y la hollywoodidad de acciones y proyectos que realice en vida va a ser omitida porque solamente se va a destacar una de estas. En el caso de La Vorágine, entonces, la lectura respecto a la producción de José Eustacio Rivera, que va a ser el prologuista Juan Lovelock, va a destacar entonces el hecho de que en Rivera es muy importante la biografía, su propia biografía, las vivencias que tuvo antes de su muerte, las vivencias a nivel de formación, educación, expectativas respecto a la formación recibida y entornos geográficos que recorrió e incluso diferentes vinculaciones profesionales. En ese sentido, lo que va a hacer el autor es mostrar. Sí, a mí me sirve en este caso para contrastar también el hecho de que el artista, uno de los puntos de crisis que puede tener el artista en la modernidad es el hecho de que desea a través del arte que realiza modificar el mundo, cambiar situaciones socioeconómicas con las cuales no está de acuerdo. Es decir, hoy podríamos hablar, digo hoy en términos generacionales, hoy podríamos hablar de realizar activismo a través de su obra, promover cambios fundamentales en la sociedad de su tiempo a través de su obra. Digamos que en ese sentido, esta tendencia biográfica, psicológica también del autor, no solamente está marcada por una pretensión individual, como yo pinto, por lo tanto con mis pinturas quiero educar eh, clases obreras para que entiendan las condiciones de subyugación en las que se encuentran y se levanten contra su dominador, sino que más esta actitud tiene que ver sobre todo como con una condición derivada de cierta interpretación romántica del una ideología de interpretación de la producción artística que tiene una procedencia histórica década de 1830 en adelante, sobre todo centro de Europa, después irrigación hacia entornos de dominación occidental, donde se espera que el artista no solamente haga, o sea bueno, o sea talentoso, o sea destacable en la técnica, sino que además en la técnica en la cual se va a especializar, sino que además también deba generar un efecto en el entorno social en el cual se desenvuelve. Un efecto sobre todo a nivel de lo político. Si yo hago grabados y los grabados circulan en el entorno público, esos grabados además de generarme reconocimiento como esa obra pertenece a Guillermo Vanegas, también debo lograr
como un efecto secundario y ojalá inmediato el hecho de que eduque o conciencie a la persona que ve esos grabados para que no solamente admire la técnica de la elaboración de la imagen, sino también tome una decisión respecto, por ejemplo, al destino, a su destino político. Si ustedes quieren generar un contraste con la manera en que hoy, en el contexto colombiano, en términos de política cultural, se comprende el hecho de que ustedes hagan arte, de ustedes no se espera, el gobierno, por lo menos el gobierno del presidente Uribe, no espera que del arte que ustedes hagan, las masas o el público masivo aprenda o entienda las condiciones económicas en las que se encuentra, sino sobre todo se espera que ustedes generen recursos, que ustedes procedan como falsos autónomos, como empresarios, para que a partir del arte que realizan se genere riqueza. Ustedes están más cerca dentro de la perspectiva política, perdón, dentro de la interpretación de las políticas culturales del gobierno actual de Álvaro Uribe Vélez, ustedes están más cerca de la persona que monta una papelería que de la persona que trata de enseñar a una masa respecto a condiciones de explotación y dominación en términos, por ejemplo, de lucha de clases. ¿Cómo pueden connotar eso? Mirando, por ejemplo, las becas que se les ofrece, que el gobierno les ofrece a ustedes o incluso las empresas privadas, mirando también la manera en que los medios de comunicación cubren la actividad artística o incluso observando el hecho el gran bache, el gran vacío que hay entre la producción crítica que ustedes pueden realizar desde la academia o los entornos académicos universitarios y el abierto desprecio que este tipo de producciones reciben por parte de la política institucional, los medios de comunicación y funcionarios explícitos, específicos dentro de estos escenarios. Digamos que ahí me refiero, digamos que el caso más flagrante del gobierno actual tuvo que ver con Felipe Buitrago, un aspirante a actor, pésimo funcionario público y aparte un racista que sin ningún reato atacaba en términos de racismo estructural manifestaciones que se dieron durante el paro nacional y al mismo tiempo que decía eh, esos indios que derribaron monumentos son unos vándalos que merecen ser perseguidos y destruidos. Ese mismo sujeto al mismo tiempo estaba detrás de la promoción de una defecio de la política cultural actual que se denomina áreas de desarrollo naranja, que básicamente son espacios en las ciudades donde se espera que haya especulación inmobiliaria y que los que tuvieron la oportunidad de contratar magia relacionados con políticas culturales de gobierno obtengan beneficios utilizando artistas para que decoren la escena haciendo grafitis, vendiendo comida vegana cocinada con las patas, vendiendo arte de porquería, participando en eventos como Open San Felipe y Basofias de esta misma calaña, para dar a entender que la producción de arte, la práctica del artista se garantiza sobre todo a nivel de la realización de eventos apolíticos o no críticos con el régimen y por supuesto, este tipo de obras y este tipo de procedimientos son los que van a recibir mayor valoración. Eh, si quieren complementar esta lectura, les recomiendo buscar en un blog de noticias que se dice independiente, que se llama La Silla Vacía. Busquen una trilogía de artículos escritos por el artista y profesor de los Andes, Lucas Ospina, respecto a la economía naranja. Sobre todo, concéntrense en los artículos 2 y 3 de esa trilogía para que noten cómo él evidencia, de hecho, con descripción de eventos linkeados a noticias. De hecho, mientras más rápido lo consulten, pues más fácil que encuentren esos links activos. Generalmente con estos artículos este tipo de noticias tienden a desaparecer. Entonces lo que hace Lucas Ospina en esta trilogía es que los capítulos 2 y 3 sobre todo muestra cómo las relaciones entre política cultural, explotación inmobiliaria y domesticación o incluso supresión del componente crítico de la producción artística van de la mano dentro de un modelo que concibe a las artes no como arte igual formación política, sino arte igual decoración, arte igual generación de recursos sin crítica al status quo. Entonces, digamos que dentro de esa concepción de producción de arte, incluso de crítica de arte, es decir, sí, cuando
cuando un funcionario del Ministerio de Cultura espera que ustedes hagan, no sé, para el próximo Salón Nacional de Artistas que viene, que va a dedicarse al río Magdalena, espera que ustedes hagan un paisaje del río Magdalena en términos de la belleza natural, de la belleza del paraje geográfico, no tanto de las complicaciones sociopolíticas que se dan allí. Ahí ese sujeto genera crítica y espera y plantea unas expectativas respecto a lo que ustedes van a hacer. Expectativas que se habrán de saldar, validar o censurar, dado caso que ustedes no las cumplan. Si ustedes llegan, por ejemplo, a hacer un paisaje del río Magdalena mostrando, no sé, cadáveres de líderes sociales flotando y con chulos sacándole las vísceras, porque es lo que se refleja en términos de conflicto armado y guerra civil colombiana en ese lugar, lo que van a encontrar por parte del Ministerio de Cultura y sus políticas de apoyo a la cultura es que ustedes no van a entrar en ese salón de artistas. ¿Por qué? Porque en términos de valoración y puesta en circulación de este tipo de trabajos, ustedes están planteando un discurso con el cual el régimen actual no está de acuerdo. A José Eustacio Rivera le pasó lo mismo. ¿Con qué le pasó? Digamos que él no tenía el problema, por un lado no tenía el problema de el gobierno narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez, él tenía el problema de, entonces pasábamos al contexto de José Eustacio Rivera, hace 100 años, la Colombia de las décadas del 10 y del 20, un país que estaba superando el trauma de la guerra de los 1000 días, que estaba empezando a asumir de manera cada vez más consciente, consciente en el sentido de pérdida de inocencia, de manera cada vez más consciente su dependencia respecto a ya otro régimen, ya no era ni la España que le colonizó, ni la Inglaterra que colaboró en la financiación de las luchas de independencia, sino más los Estados Unidos que se estaban alzando como potencia primero del continente, después del mundo. Entonces Colombia estaba dejando de mirar hacia Europa y estaba empezando a mirar hacia Estados Unidos para reconocer pues de dónde iban a llegar los latigazos y la dominación, la pérdida de soberanía. En esa Colombia es donde crece José Eustacio Rivera y él crece en esa Colombia tratando de mirar hacia, no solamente, tratando de mirar no solamente hacia los entornos urbanos donde se formó, sino en espacios mucho más amplios, mucho más grandes que esas ciudades donde vive. En breve, dentro de nuestro desarrollo profesional, sobre todo nos vamos a concentrar en 3 ciudades, en el caso colombiano, Bogotá, Medellín, Cali. Si logramos superar eso, de hecho, si usted, por ejemplo, si una persona que integra este curso en términos de su proyección profesional decide realizar su carrera, no, sí, cumplir con su carrera, no en las ciudades de Cali, Medellín o Bogotá, sino por ejemplo en Villavicencio, ustedes ya serían unas personas que tomen una decisión en términos de la circulación económica e intelectual que se da entre estas ciudades, ustedes tomarían una decisión para irse a un margen y al irse a ese margen, por supuesto van a obtener sofisticación en el conocimiento de, por ejemplo, modos de ser y prácticas culturales de colombianos que no suelen circular en estas ciudades, por supuesto ampliarán su perspectiva y por supuesto desde estos entornos les van a ver con cierta sospecha, con cierta reticencia, porque ustedes van a generar y después a tramitar cierto tipo de conocimiento sobre las prácticas culturales que se dan en estos entornos y aquí lo que van a encontrar en las ciudades capitales, en los centros hegemónicos, va a ser una resistencia respecto al tipo de información, de conocimiento que ustedes produzcan y la validez que este tendría. Digamos que les recomiendo, por ejemplo, que miren el devenir de la Universidad Indígena Manuel Quintín Lame, que está operando en la actualidad en el departamento del Cauca y miren cómo dentro de la configuración donde hay artistas y procesos de artes visuales en desarrollo, noten cómo dentro de esa universidad ya no se mira como un problema el hecho de que esté por fuera, en el caso de esa universidad, que esté lejos de la ciudad de Popayán o que esté lejos de la ciudad de Cali, sino al contrario, ellos responden de una manera sofisticada a ese reclamo centralista que considera que el conocimiento solamente circula en centros hegemónicos. Lo que hacen desde la Universidad Indígena Manuel Quintín Lamen es
afirmar su marginalidad a través de procesos de producción de conocimiento, de estudio, de diálogo, donde lo que se busca es más que mirar hacia el centro para compararse de manera despectiva, racializada, en términos de clase o incluso en términos de género, más que eso, más que mirar para decir, ah, qué mierda, quiero ser como los rolos o quiero ser o queremos que nuestros profesionales sean como los profesionales de Popayán. Al contrario, lo que hacen es como especializarse en conocerse y tratar de entender la mirada del mundo que tienen desde esa universidad. En ese sentido, me parece que lo que hizo José Eustacio Rivera al superar la fijación respecto a los centros como Bogotá, y tratar de moverse en otros entornos, esa posibilidad de moverse le dio una nueva comprensión y una distinta comprensión del país, y por otro lado, esa comprensión del país fue tan potente que alimentó una obra tan significativa como La Vorágine. En breve, José Eustacio Rivera se forma en Neiva, perdón, nace en Neiva, se forma en Neiva, pero sobre todo se profesionaliza en Bogotá, experimenta con diversas carreras, periodismo, abogacía, etcétera, se vincula al Estado como funcionario y como funcionario empieza a recorrer, eh, siguiendo comisiones del Estado, empieza a recorrer entornos relacionados con los llanos, la selva amazónica, y a partir de ese contacto empieza a comprender el país de manera diferente a si estuviera aquí apresado en la sabana de Bogotá, y en esa comprensión del mundo no solamente produce literatura, sino también produce una serie de, ¿qué vendría a ser? De procesos reflexivos relacionados con lo político. José Eustacio Rivera no solamente está haciendo una comisión en los llanos para, no sé, medir los llanos o determinar, sí, como identificar a las poblaciones que habitan ese territorio, sino que también está pensando en el tipo de ejercicio ciudadano que se da en esos territorios, la separación que tienen con la concepción que se tiene de la ciudadanía desde los centros y que puede hacer él al respecto. Recuerden, él también llegó a la política y trató de promover incluso sus aspiraciones a nivel de, no sé, la imposición de normas o transformación de procesos administrativos. Ahora bien, ahí lo primero que destacaría entonces Lovelock es que la biografía de José Eustacio Rivera le va a acercar a cierta definición de naturaleza, una naturaleza que va a establecerse en la oposición civilización, es que no quiero decir salvaje, ya lo dije. No, civilización, no civilización, sino que en la naturaleza o en esa naturaleza que él encuentra hay otras posibilidades para la civilización. Este sujeto, además, o vendría, y eso lo va a destacar Lovelock, vendría a poseer otra de las características del sujeto moderno, y es que va a estar en constante movimiento. Recuerden, nace en Neiva, ciudad no central, su familia logra financiar su educación profesional en una capital, Bogotá. Además de ese movimiento, él va a manejar otros movimientos, pero no va a ser un sujeto que, digamos, eso ustedes lo van a encontrar en muchísimas biografías de autores modernos. Va a ser un sujeto que va a racionalizar el hecho de moverse, no simplemente pasa de Neiva a Bogotá como porque le tocó, porque en Neiva no hay universidades cualificadas en la carrera donde él se va a desenvolver, sino al llegar a Bogotá, por ejemplo, va a contrastar la cultura de la que procede, va a sorprenderse con la cultura de la que llega, va a tomar nota, va a hacer una reflexión activa respecto al entorno donde llega para tratar de entender las discusiones que se están dando en Bogotá, las personas con las que se puede relacionar para tener discusiones que este sujeto considera eficaces o no eficaces, o no, sí, considera eficaces para entender el panorama de pensamiento del contexto donde se está moviendo, e incluso el llegar a Bogotá le permite mirar con, y esta expresión sí es supremamente cliché, pero funciona aún para mirar con nuevos ojos el entorno al que ha llegado, que es lo mismo que a ustedes les va a suceder cuando salgan de su proceso de formación en la ASAP y, no sé,
se especialicen en una universidad en Santiago de Chile o en Ciudad de México o se vayan a un contexto hegemónico. Esa transformación en el caso de ustedes no es simplemente viajar para estudiar y ya, es decir, viajo para tener cualificación, fin, sino que en el proceso mismo de viajar, en el proceso mismo de relacionarse con sujetos de otras culturas, ustedes van a hacer un énfasis en las relaciones que establezcan, en el tipo de contacto cultural, en el tipo de productos culturales a los que accedan, en el tipo de incluso de expectativas políticas que tengan respecto a los lugares donde lleguen, y eso va a alimentar o podría alimentar, o ustedes van a considerar que eso es significativo para alimentar su producción intelectual. Y de hecho, en muchísimos casos, no simplemente van a viajar para pasar de Bogotá a Santiago de Chile y allá a hacer familia y a sentarse, sino seguramente van a pasar a Santiago de Chile y en pocos años van a decir, oh, quiero irme a Brasilia, y en pocos años van a querer irse a otro entorno y van a considerar que la movilidad no es errática, no es de personas que no encuentran su destino en un lugar al que llegan y en el que se arraigan, sino todo lo contrario. Ustedes considerarán como un potencial, o más bien, personas enfocadas desde esta perspectiva de labor y autoformación del artista en términos, del artista moderno en términos intelectuales. Esta persona va a considerar que el moverse en diferentes destinos potencia, cualifica, valida los resultados de lo que esté haciendo. Entonces, ¿en qué contexto sociopolítico José Eustacio Rivera va a producir La Vorágine? Hay una crisis derivada de una de las excrescencias de la modernidad, que es el capitalismo. Una crisis derivada de esa excrescencia de la modernidad en el entorno colombo-peruano. Una crisis derivada de la explotación del caucho. Entonces aquí lo que les pido es, digamos que ahí ustedes ya pueden tomar nota de películas o productos culturales a consultar además de La Vorágine. Véanse porfa El abrazo de la serpiente o busquen, no recuerdo ahorita el nombre, una novela, para mí es la última novela buena que escribió Mario Vargas Llosa en torno a la labor de Roger Casement. Pues no se dice Casement, pero pues lo pronuncio tal como se escribe para que, ahí lo puse en el chat, donde hay una valoración crítica del ejercicio de explotación del caucho que se da en la selva colombo-peruana por parte de entes privados, la Casa Arana sobre todo, que realizan labores de esclavitud, crueldad, mutilación, violación sistemática, asesinato por sometimiento a condiciones de hambre extrema, etcétera, para obtener cuotas de producción de extracción de caucho, porque el caucho que se extrae en la selva colombo-peruana es un caucho que es reclamado por los entornos hegemónicos para alimentar el desarrollo capitalista que se está dando en ese momento. Un desarrollo sobre todo determinado a partir de la recepción de materias primas, su adaptación en entornos va a utilizar la metáfora no postcolonial, en entornos de primer mundo. Entonces se recibe la materia prima, se trata y a partir de ahí esta materia prima se deriva en diferentes productos. Dentro de ese esquema global, donde los problemas derivados de la esclavitud de indígenas, de nativos dentro de la selva colombo-peruana por parte de mestizos, sobre todo peruanos, dentro de ese contexto el señor Roger Casement y el señor José Eustacio Rivera empiezan a ver un problema que no solamente afecta a esas comunidades, sino que las entiende en términos globales. Es como si ustedes hoy en día decidieran, no sé, a través del arte que realizan, comprender cómo las prácticas de persecución a jóvenes que se movilizaron durante el paro nacional en los barrios donde ustedes habitan no obedecen solamente a la hijueputés del gobierno de Álvaro Uribe Vélez o a la hijueputés de la Policía Nacional de Colombia, sede Bogotá, sino que esa persecución de esos jóvenes está relacionada más allá de las fronteras con prácticas, por ejemplo, de control
de las manifestaciones y de la movilización, por lo menos para imponer cierta perspectiva de control de orden público a nivel latinoamericano. Es decir, si ustedes superan el hecho de que un amigo de ustedes es desaparecido en un barrio de Bosa La Libertad, porque simplemente los tombos del CAI de Bosa La Libertad son unos hijos de puta, si ustedes superan esa lectura y pasan, porfa, a revisar respecto al hecho de ese tipo de prácticas en otro tipo de contextos, no solamente bogotanos, sino de otras ciudades, e incluso pueden ver esas prácticas en entornos de otros países del mismo territorio, podrían notar cómo la desaparición de ese sujeto no obedece simplemente a la perversión de la práctica la perversión del ejercicio de las fuerzas del orden en nuestro contexto, sino que esa práctica se repite en otros contextos para derivar, por ejemplo, en control político, en control económico. En ese sentido, hay un libro entonces que produce Kesment que va a ser fundamental en este contexto. Es un libro que se llamó The Putumayo Red Book, un libro que se publicó en 1913 en la ciudad de Londres, que aquí fue traducido el libro rojo del Putumayo, que básicamente enumeraba las bestialidades cometidas por los mestizos de la Casa Arana contra comunidades indígenas, procesos de exterminio que se estaban llevando de manera tan exacerbada que en algunos momentos a los mismos mestizos les tocaba detenerlos como no mate tanto indígena, porfa, porque no va a quedar quien trabaje. Entonces, procesos de exterminio que se sistematizaron y se cualificaron. Piensen en una tabla de Excel de indígenas asesinados, amputados, mutilados, etcétera, para poder, por un lado, de parte de los extractivistas mestizos, garantizar condiciones de explotación y dominación, y por otro lado, para garantizar el hecho de que el suministro a entornos donde se exigía este recurso no se detuviera. Del lado del señor Casment vendría a ser sobre todo una lectura que enjuiciaría ese modo de más bien los efectos de esa práctica económica, y el sujeto produjo este libro no como literatura en el sentido de voy a novelizar la masacre sistemática que se está dando en la selva colombo peruana, tanto como voy a sistematizar más a nivel periodístico o documentalista o de documentalista, aunque aquí la palabra sería un anacronismo, es decir, él no está haciendo literatura documental, él estaría más cercano al periodismo, está haciendo literatura de denuncia para mostrar cómo nuestro consumo de caucho en Londres o en países de primer mundo está sustentado en la explotación, en el sufrimiento y la muerte de comunidades de tercer mundo. Entonces, dentro de esa comprensión global del contexto sociopolítico, entonces ya se entiende la explotación del caucho no como una práctica local, sino una práctica de una sociedad interconectada, garantizada sobre todo por una perspectiva capitalista de obtención de lucro a pesar del sufrimiento que se produzca. En ese sentido, entonces, la biografía otra vez aparece. Rivera alcanzó a terminar como abogado, él alcanzó a ser abogado sobre todo de herencias. Rivera se relacionó entonces con un terrateniente del Casanare que nada, le contrató para que le ayudara a resolver un problema de herencias. Entonces Rivera viaja en este primer que vendría a ser como en este primer trabajo, en esta primera labor significativa dentro de su desarrollo profesional como abogado, viaja a Llanuras del Casanare y empieza a ver otros entornos, empieza a reconocer incluso personajes entre los sujetos que habitan estos entornos, y empieza a tomar nota de estos sujetos. Tanto así que en narrativas como La Vorágine van a aparecer retratados estos personajes, en algunos casos los nombres modificados, para dar cuenta de actitudes, éticas, modos de relación con la naturaleza y con su propia sociedad. Es decir, ahí hay una mirada moderna en el sentido de que el artista va hacia un contexto diferente, hacia un contexto cultural diferente, lo mira con ojos sorprendidos, no conocía esas prácticas, no conocía ese tipo de personas, toma su observación como significativa y a partir de esa significación realiza o alimenta, incrementa el conocimiento no, el conocimiento no, incrementa la potencia de los resultados de su trabajo estético. No simplemente va al Casanare
y como un imán que recibe inspiración mosaica, simplemente mira y después lo que mira lo transmite sin pensar, sino todo lo contrario, racionaliza el hecho de haber llegado a un contexto cultural diferente, toma nota de lo que le importa y eso lo pone dentro de su producción cultural. Si ustedes lo quieren poner en términos de lo que están haciendo aquí en la SAP, está haciendo investigación, creación, no está yendo a investigar en términos científicos, pero sí está yendo a investigar en términos de recuperar información y sistematizar esa información que le interesa para introducirla en el trabajo que realiza. Ahora bien, este autor regresa a Bogotá en la década de 1920 y va a empezar a visitar un espacio donde se encuentran otros como él, que se llamó el Café Windsor. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Uno, que sea un café. Dos, que las personas que son como él se desempeñan en un área que podríamos reconocer como la de labor de trabajo intelectual. Entonces, en el Café Windsor, básicamente lo que va a encontrar es sujetos que circulan en torno a una bebida, a dos bebidas que serían café, aguardiente, no van por la comida, por ejemplo, no van por el esparcimiento, no es un centro deportivo, no es como sí, como estos espacios de fútbol 5 donde la gente se reúne para ver jugar a otros, hartan cerveza desde las gradas, están disfrazados de pantaloneta, camiseta y zapatillas y simplemente operan respecto a discutir sobre el juego y plantear la estrategia para jugar mejor, no sé, o hincharse mejor, sino que en el caso de un café como el Café Windsor y otros cafés que van a aparecer acá en Bogotá, o si ustedes miran también biografías de ciudades, otros cafés que habrán de aparecer en otros contextos de desarrollo cultural en este proceso de producción de pensamiento moderno. En el Café Windsor, José Eustacio Rivera coincide con otras personas que miran el mundo como él lo mira, no necesariamente coinciden en términos generacionales, esto no importa tanto. Si hay una gran coincidencia en términos de género, sobre todo hay hombres, y estas personas que interpretan el mundo son o abogados, o periodistas, o aspirantes a políticos, generalmente abogados o periodistas. Alguien que es abogado se pasa a político, alguien que es periodista se pasa a político. Ahí estaría él como poeta, como artista. Entonces, eso mírenlo en el caso de ustedes. Ustedes cuántos amigos abogados tienen, cuántos amigos de su edad que estén estudiando derecho. Que estén estudiando derecho tienen o cuántos amigos que estén aspirando a políticos tienen y van a ver que en su caso es ambas, la respuesta a ambas puede ser perfectamente no. ¿Por qué? Porque en el caso de las condiciones, las condiciones de redes intelectuales que ustedes tienen, ya ese tipo de perfil no está tan marcado como lo estaba en el caso de la generación de Rivera, la Bogotá de 1920. Es más, pregúntense, ¿cuál es la bebida que circula entre ustedes cuando se encuentran con sujetos de la misma, con las mismas pretensiones intelectuales e incluso con las mismas pretensiones de producción de imagen? Quizá no sea el café, quizá sea otra bebida, el espacio quizá ya no sea un local reconocido como café, quizá sea otro entorno y van a notar cómo en su contexto las condiciones de reunión y las condiciones de socialización pueden determinar sus aspiraciones como grupo profesional. Por ejemplo, dentro de una charla que ustedes desarrollen un jueves por la noche en un parque donde comparten vino, whisky barato por condiciones de acceso, aunque puede ser también por condiciones de clase, como tomo tragos baratos porque eso me diferencia de mis padres, podría pasar. Entonces, vino, whisky barato y marihuana en ese entorno de circulación de esas sustancias pueden dialogar respecto al arte que hacen. Es más, no digo pueden, van a dialogar sobre el arte que hacen, van a dialogar sobre el arte que ven de sus compañeros, sobre el arte que ven de quienes nos encargamos de su proceso de formación o lo que hacemos sus docentes, van a criticarlo, van a cuestionarlo, en muchos casos de manera bastante natural, espontánea, por lo tanto verdadera. Y en muchos casos, ese dialogar sobre el arte que ustedes hacen, sobre el arte que hacen sus colegas y criticarlo va a llevar a que ustedes piensen en que hay una mejor manera de hacerlo. No simplemente van a discutir para qué mierda lo que escribe Guillermo Vanegas, qué mierda los dibujos que hace Guillermo Vanegas, sino más bien, aparte de qué mierda esos dibujos que hace Guillermo Vanegas, ¿cómo voy a hacer yo para hacerlo mejor y demostrarle sobre todo a ese tipo que lo que hace es una mierda? Eso no solamente tiene que ver con la producción cultural,
que mierda los dibujos de Guillermo Vanegas, sino la posición política, que mierda Guillermo Vanegas votando por el petrismo, e incluso la configuración de política cultural de las instituciones a las que se tiene acceso. Me atrevo a apostarlo. Esta semana que ustedes van a ingresar a la presencialidad, cuando vayan a socializar, lo primero que van a discutir, o aquello sobre lo que van a discutir incluso a un 95%, es las condiciones de la recuperación de presencialidad que ofrece la institución y la manera como ustedes ven, sobre todo en términos críticos negativos, como ven que eso no les beneficia, como, qué mierda, volvimos a la SAP, pero no hay espacio, qué mierda, volvimos a la SAP, pero, y en ese pero no es simplemente una quejadera de millennial o de post-hipster que simplemente ve en el mundo la no satisfacción de sus deseos más íntimos, sino sobre todo hacer una crítica que busque pensar, sí, no solamente qué mierda volver a la SAP y no tener espacio para trabajar, sino qué haría yo en condiciones ideales o cómo voy a solucionar yo estas condiciones, por ejemplo, desarrollando procesos de gestión. Ahí entonces ustedes coincidirán, insisto, no en torno al tinto, no en un espacio denominado café, como el café ASAP, sino que van a coincidir sobre todo en espacios donde se puedan reunir, donde puedan tener tiempo para dialogar, donde puedan consumir lo que desean consumir y además se plantean un nuevo proceso de gestión o incluso un nuevo proceso de producción del propio arte que ustedes realizan, entendiendo esas condiciones a que se ven sometidos o sometidas. O sea, se los juro, van a dedicarse a hablar de eso. En el caso entonces de las discusiones que tenía José Eustacio Rivera en el Café Windsor, cuando está aquí en Bogotá ya como abogado y relacionado con intelectuales, pues nada, había dos perspectivas básicas. Una, la manera en que la República, el gobierno más bien, el gobierno de la República habría de responder a este contexto sociopolítico de la crisis que se daba sobre todo, sí, en el entorno de las selvas colombo-peruanas, pero más la crisis relacionada con el abrazar el modelo capitalista, donde Colombia se tomaría la parte de ser el país que proveería materias primas y en ese sentido también publicar obras, realizar productos intelectuales, sí, intelectuales, que den cuenta de ese contexto y también den cuenta de la manera en que el autor tiene una perspectiva sobre ese contexto. En ese sentido, este, este autor, José Eustacio Rivera, va a producir, va a publicar libros de poemas que sí den cuenta un poco, está empezando, ¿no? Entonces den cuenta un poco de la manera en que él se relacionó con el entorno de los llanos del Casanare, etcétera, y que sobre todo lo que buscan no es mostrar como fui a los llanos del Casanare, esta es mi declaración sobre lo que vi, sino buscan sobre todo generar polémica. Y en este sentido sería otro factor que ustedes deberían sumar a este perfil de autor entonces de una modernidad localizada como la nuestra. Es un sujeto de procedencia letrada que va a proceder de entornos universitarios o se va a relacionar con ellos. Es un autor que va a estar atento a la situación socioeconómica de su contexto. Y tercero, no. Tercero, es un autor que se va a relacionar con sus iguales en espacios de encuentro que podríamos considerar institucionales como los cafés. Y cuarto, va a producir obras donde no solamente va a dar cuenta de, yo soy poeta, por lo tanto hago libros de poemas, sino también cuando ponga en circulación sus libros de poemas va a estar atento a la polémica que despierte. ¿Por qué? Obvio, porque va a operar en términos de lo que hoy llamaríamos economía de atención, pero por otro lado, a través de la polémica va a obtener valoraciones respecto a la calidad o el efecto o el impacto, sí. No quiero usar la palabra impacto porque tiene que ver con violencia, a la calidad y a la recepción que tenga su trabajo. Ahora bien, lo que, lo que va a hacer entonces José Eustacio Rivera es desenvolverse como literato, pero entender que en su práctica literaria no solamente el escribir poemas va a ser pertinente, sino que además en su labor
en su devenir como literato, es necesario realizar un programa político. Y Lovelock va a destacar que efectivamente ya José Eustacio Rivera ya conoce los llanos, ya ha generado o ya está en vías de generación, de consolidación de una narrativa, ya encuentra que hay unas situaciones con las cuales no está de acuerdo, y lo que dice Lovelock es que Rivera entonces va a tener un programa de 6 puntos para llevar a término, aspirando a llegar a la Cámara de Representantes y después cuando llega a la Cámara de Representantes. Es decir, hace literatura, hace poesía, mira el mundo, da cuenta de una representación del mundo en términos sensibles, pero no sensibles como, oh, qué bello es el llano, o más bien, sensibles en el sentido de, voy a describir la belleza de ese entorno tal cual lo aprendí a partir de ciertos cánones, sino veo el llano y digo, oh, qué mierda que en este entorno, el llano y la selva, qué mierda que en este entorno me encuentre con estas condiciones de explotación de hombres por parte de hombres respecto a un entorno global, un entorno más amplio como la reproducción de capital. Entonces, dentro de esos los 6 puntos de ese programa se destacan, primero, defender la soberanía nacional, haciendo resguardar las fronteras provisionales en la región amazónica y abriendo caminos que permitiesen la movilización rápida de tropas colombianas. Es decir, en este caso, en el primer punto, él hablaría, recuerden, no pierdan de vista que es poeta, hablaría entonces de la necesidad de que el ejercicio de soberanía se dé en este entorno y que para que se dé haya procesos de modernización a través de infraestructuras, que se garanticen vías de acceso para enviar, y aquí viene también una idea de ejercicio de la fuerza, ¿no? De ejercicio de la fuerza por parte del Estado. Se generen, se construyan vías de acceso a ciertos entornos de la selva amazónica para que el Estado ejerza soberanía por medio de su ejército. En segunda instancia, garantizar la paz de los colonos por medio de un sistema gubernamental respaldado por contingentes del ejército. En ese sentido, José Eustacio Rivera estaba pensando en términos de que sí, el Estado debe llegar a ciertos entornos donde no llega, y esa situación no ha cambiado. Por favor salgan de Cundinamarca, salgan de Antioquia o salgan del Valle y miren el resto del país y pregúntense en el resto del país cómo hace presencia el gobierno. En muchos casos ustedes van a ver que aquí no hay gobierno, que aquí sobre todo lo que hay es como ejércitos privados de gamonales y no utilizo caciques porque eso es racista, de gamonales que determinan su poder y más o menos se relacionan con los gobiernos centrales, pero pues porfa vayan al Magdalena Medio, vayan a los llanos, vayan a la costa norte, vayan a la región del Pacífico y van a notar como, ay mierda, aquí no hay Estado, o sea, esto se dice Colombia, aquí la gente se pone camisetas de la selección, pues porque la gente es estúpida y le encanta ponerse ese trapo de mierda, pero ¿cómo aparece el Estado? No aparece. Y la pregunta que se haría José Eustacio Rivera acá, ¿cómo se regulan las relaciones entre las personas, los ciudadanos que habitan ese territorio, si, por ejemplo, tienen un agarrón por, no sé, por tierras o una pelea por borrachos? ¿Quién determina el cumplimiento de cuál ley en un entorno donde el Estado colombiano no se hace presente a pesar de que ese territorio esté, no sé, adscrito a la República de Colombia? Entonces lo que va a decir José Eustacio Rivera es, primero, entendiendo la lógica de expansión territorial determinada por una labor de coloniaje, determinada por sujetos que quieren salir de los centros urbanos para obtener territorio y validación social incluso, por ejemplo, en los llanos o en las selvas. Entonces él dice, hay que garantizar la paz en la convivencia de estos colonos por medio de un sistema gubernamental, es decir, un sistema de sujetos que administren la ley, es decir, la justicia, y de sujetos que, perdón, y de instituciones que permitan también no solamente que los colonos lleguen a matarse entre sí por invasión de tierras, sino que también puedan tener acceso a recursos y tengan posibilidad de crecer y prosperar económicamente. Entonces, se debe garantizar el hecho de que la convivencia entre estos colonos se dé porque haya instituciones que regulan su trato, pero también hay una gran institución, y aquí vuelve a aparecer el ejército por segunda vez, pero también que haya una representación del Estado colombiano en términos de quién ejerce legítimamente la violencia. Repito el punto 2 entonces. Garantizar la paz de los colonos por medio de un sistema gubernamental respaldado por contingentes del ejército. El tercer punto sería renovar los comisarios de autoridades menores que hubieran dado pruebas evidentes de incapacidad administrativa. Traducido a hoy, controlar la corrupción del uribismo.
Si el Estado, piensen por favor, ustedes van a un entorno donde no hay Estado y si en ese Estado no hay funcionarios y cuando hay funcionarios estos llegan y se quedan durante 20, 30 o más años, el uribismo lleva 20 años, ustedes van a, bueno, y la derecha lleva 200 años, y ustedes encuentran que esos funcionarios se perpetúan en un cargo, lo que van a notar es que las prácticas de dominación, las prácticas clientelistas, como comprar la fidelidad de las personas cercanas ofreciéndoles puestos o beneficios a partir de recursos del Estado, van a encontrar que esas prácticas no redundan en el desarrollo de la comarca, sino que sobre todo van a redundar en beneficio del líder que en ese momento. Digamos, ahorita cuando el país pase de Álvaro Uribe, no, siga bajo el régimen de Álvaro Uribe, pero pase del mayordomo que está ahorita a María Fernanda Cabal, van a notar que ese cambio va a determinar que sí, va a llegar una paraca psicótica al poder, en el caso de la presidencia colombiana, pero en entornos de región puede que las personas no cambien. Es más, esas personas van a estar atentas del cambio, como, salió el cerdo, llega Cabal, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a relacionar con el gobierno central respecto a nuestros intereses. Y en ese sentido, estos sujetos, estos funcionarios locales, lo que van a hacer es tratar de perpetuar su localización en estos entornos para no perder lo poco que tienen, que en parte la gran crisis de gobernabilidad que va a encontrar Gustavo Petro de llegar a ganar las elecciones es controlar estos entornos donde el Estado jamás ha permanecido, se ha localizado, se hace identificable y donde otros poderes de grupos de narcotraficantes externos o internos, policías generalmente corruptos, políticos generalmente corruptos, gamonales en proceso de crecimiento. Cuando Petro llegue o el gobierno de Petro quiera ejercer dominio en estas comarcas, va a encontrar una grandísima y creería yo gravísima resistencia por parte de los sujetos que dominan y los sujetos que tienen alrededor. Digamos que si ustedes toman esto que acabo de decir para entender la recepción que tuvo Gustavo Petro en un entorno de altísima informalidad comercial en Medellín, pueden entender como, por eso es que los pobres son uribistas, porque no solamente están, comillas, defendiendo la miseria que tienen, sino también están defendiéndola en función del poder del gamonal que les dio esa miseria. Cuarto punto, exigir la libre navegación de los ríos en que desembocan las vías fluviales colombianas. Otra vez una expectativa derivada con la infraestructura, con la expansión del Estado a partir de infraestructura. Quinto, poner al país en alerta con todo lo relacionado con la Casa Arana. Este me gusta mucho porque, insisto, es un programa político de un poeta que se impone la necesidad de vigilar la labor de los privados. Imaginen por un momento que en el caso de un candidato a la Cámara de Representantes, él diga poner al país en alerta con todo lo relacionado con Bancolombia. Es como, momento. Los políticos pueden cuestionar a los privados que son los reales dueños del país. Dos, los políticos pueden cuestionar a los privados dueños del país en términos de generación de normas. No se supone que es el jefe y uno al jefe no le levanta la voz. Y tres, ¿es posible poner esto en términos de un programa a nivel global, un programa a largo plazo? Pues José Eustacio Rivera diría sí, sí y sí. Sexto, iniciar con el apoyo decidido del Ministerio de Relaciones Exteriores la magna obra de redención de tierras nacionales, hasta entonces divididas, hasta entonces olvidadas, perdón. ¿Qué es lo que propone José Eustacio Rivera en este punto 6? Algo que hoy determina muerte de líderes ambientales y sociales en nuestro contexto. El hecho de que se normalice y se legalice el acceso a la tierra. Creo que si ustedes escucharon hablar después de la implementación, después de la firma del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC, si ustedes escucharon hablar de movimientos anti-restitución, van a notar cómo en gran medida la distribución de tierras concentradas entre líderes de extrema derecha y también entre comandantes y cuerpos de guerrilla, la distribución de esas tierras estaba contemplada dentro de las negociaciones, como podríamos hablar de reforma agraria, pero esto no llega tan lejos.
Y lo que ustedes encontraron ahí es que de las primeras reacciones, de las más furibundas, de las más sangrientas, de las más salvajes, de las más uribistas que se dieron, estaban las de los movimientos anti-restitución. Básicamente, paracos que no quieren perder las tierras que le quitaron a campesinos y pobladores en ejercicio de su paraquismo durante el régimen del actual presidente. Y digamos que en ese punto de la presentación, lo que establecería entonces Lovelock es, aquí tenemos el perfil biográfico y político de José Eustacio Rivera. ¿Qué fue lo que hizo o cómo se reflejó ese programa en su obra? Entonces ahí es lo que va a decir es, debemos reconocer, debemos leer la vorágine como una obra moderna que se realiza, que se produce en un entorno de modernidad localizada. No es una modernidad donde la novela quiere, a pesar de que si ustedes ya la empezaron a leer, van a notar que el lenguaje es un poco alambricado, enredado, como dado a la grandilocuencia, porque en términos de estilo, José Eustacio Herrera sí estaba mirando a Europa, mirando a cierto tipo de producción literaria, sobre todo francesa, pero más allá de eso, lo que busca es tener una incidencia efectiva en su contexto local mediante la transmisión de cierta información, la evidencia de ciertos problemas. De hecho, lo que va a decir Lovelock es, él va a establecer un paralelo. Esta novela es un yo acuso, y al decir un yo acuso se está refiriendo en términos de categoría a un proceder de un intelectual en París que se llamaba Émile Zola, que decide intervenir en un juicio racista que estaba sufriendo un oficial del ejército francés al cual estaban acusando de traición a la patria, sobre todo por ser judío. Este es el caso Dreyfus, el autor Émile Zola publica una columna que se llamó Yo acuso, donde se dirige directamente al poder, acusa al régimen de su momento de promover el racismo y la persecución de oficiales dentro de su propio ejército, a pesar de que las acusaciones sean falsas y que estos oficiales sean víctimas de rumores. En ese sentido, va a establecer Lovelock, es tan importante este artículo y lo que rodeó el escándalo el escándalo del affair Dreyfus y el artículo, la nota de prensa de Emile Zola, que a partir de la publicación del Yo acuso, donde, insisto, él acusa al gobierno francés de prácticas de racismo sistemático, a partir de esa producción se determina la categoría de intelectual, del sujeto que produce en términos de, hablemos de economía naranja, de industria creativa, pero no se limita a hacer arte de mierda, poesía de mierda y eventos en San Felipe, de mierda, sino que quiere también incidir en la administración, por ejemplo, de justicia. Digamos que si hubiera tomado la clase por ese lado, la noción del yo acuso, la publicación del artículo yo acuso, el hecho de que Emil Sola lo hubiera hecho en primera persona, el hecho de que lo hubiera realizado en un medio de circulación masiva, daría para que entendiéramos, y eso les queda a ustedes, entendiéramos la configuración del rol del intelectual, sobre todo avanzado el siglo, muy a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, respecto a la manera en que el productor visual, el productor creativo se va a relacionar con el poder. No solamente le va a adornar sus estancias, no solamente le va a hacer arte para distraerle, sino que también va a hacer arte para señalarle y cuestionarle.